Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Chavarría y esta noche voy a estar compartiendo con ustedes las guías de números y de salmos y el libro que estamos leyendo. Así que agradecerle a esas 48 personas que ya están conectadas, que están puntuales, que el Señor me los bendiga. Inclinemos nuestro rostro para dar inicio. Señor, gracias por ese tiempo, Padre. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos dé guía, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas que están en este mundo, Señor, podemos tener este tiempo para compartir de tu palabra, Señor, para edificarnos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender día con día, Señor. Podemos gozarnos y refrescar nuestros corazones, Señor. Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, que se están conectando, Señor. Te pido que podamos disfrutar y edificarnos en este momento, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches para los que recién se conectan. Para este día vamos a estar sobre nuestra guía número 15 en el libro de Números. Quiero que vayan al capítulo 29 y al capítulo 30, que era el que tocaba estudiar este día. Y vamos a ir comenzando con las preguntas, pero también quiero que me ayuden. Así que desde su casita, por favor, comiencen a comentar. Por ahí voy a ir leyendo algunos de los comentarios acerca de las preguntas. Así podemos enriquecer lo que estamos haciendo. La primera pregunta de la guía decía: en muy pocas palabras, explique de qué trata el capítulo 29. Quiero que me pongan ahí en los comentarios de qué trata el capítulo 29 en sus palabras. ¿Qué fueron los que ustedes entendieron acerca de este capítulo? Yo les voy a comentar que este capítulo habla sobre las 3 fiestas solemnes. ¿Cuáles son esas? Si ya las tienen en mente, por favor, comenten y digan cuáles son estas fiestas a las que se refiere este capítulo. Yo ya las tengo enumeradas y las tengo aquí en mi mente, así que quiero ver algún comentario de los que está viendo este en vivo, de que me diga cuáles son estas fiestas a las que se refiere el capítulo 29. Voy a esperar unos 5 segundos porque necesito que me ayuden. Así que, ¿cuáles son las fiestas a las que nos estamos refiriendo en el capítulo 29? Quiero ver algún comentario. Todavía están un poco penosos, así que se las voy a decir yo. Esta se refiere a 3 fiestas importantes y solemnes. La primera es la de las trompetas, la segunda, la del día de la expiación, y la tercera es la fiesta de los tabernáculos. Todos ustedes ya están conocedores de estas fiestas, y cada una de estas fiestas representa un hecho importante en nuestros días, que tiene un significado profético. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que debemos recordar para entender el significado profético es el orden en que son celebradas. Yo sé que por cuestión tiempo no vamos a poder llevar un orden y vamos a poder decirlas todas o vamos a poder explicarlas como las queremos, pero vamos a recordar algunas de las más importantes. Y ustedes me dirán, ¿cuál es una de esas fiestas que ya se cumplió? Bueno, la del Pentecostés. Sabemos que esta se cumplió el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. ¿Y qué hicieron estos? Predicaron. Ahora, en el orden de nuestro calendario, ¿cuál sería la fiesta que continuaría? Continuaría la fiesta de las trompetas, luego la del día de la expiación y la del tabernáculo. Quiero que desde sus casitas vayan pensando cuál es el acontecimiento escatológico que nos falta, cuál es ese momento que aún no hemos vivido. Y me pongan ahí en la cajita de comentarios, ¿cuál es ese? Les voy a dar 5 segundos. ¿Cuál es ese acontecimiento que aún nos falta vivir? ¿Cuál es esa fiesta que aún no hemos vivido? Veo a muchos conectados, pero no veo sus comentarios. Así que no tengan miedo de equivocarse, no se preocupen. Si estamos aprendiendo, para eso es la guía de lectura, para aprender juntos. ¿Cuáles esos acontecimientos? ¿Cuál es esa fiesta que falta? Recuerden, cuando estábamos en el tiempo de pandemia, estudiamos el libro de Apocalipsis, así que por ahí vimos algunas de las cosas que iban a pasar. Y una de las fiestas que faltan para
aquellos que no se acuerdan, es la del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar cuando en el cielo se escuchen las trompetas que llamen a la iglesia de Cristo a subir para participar de las bodas del Cordero? Esa es una de las fiestas que estamos esperando. Y podemos ir viendo cada una de estas, la de la expiación, la de los tabernáculos, y decirles cosas importantes de cada una. Hubo una que en lo particular lo quiero mencionar porque me llamó mucho la atención, y era la de los tabernáculos. Cuando hacían el llamado a esta fiesta, todos los judíos dormían en tiendas. Recuerdan que cuando nosotros nos estamos preparando para esto, también hemos vivido antes de la pandemia preparábamos las carnes, preparábamos un tiempo donde dormíamos afuera de nuestra casa. Esta es una de las quizás que a mí más me gustan, y es una de las que más me gusta disfrutar con mi familia. Pero también hay algo importante que nos dice el verso 39 del capítulo 29, y se lo voy a leer. Básicamente aquí resume todas las fiestas y dice: estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestra fiesta solemne, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestro holocausto y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestra paz. Todo esto estaba ocurriendo en si lo podemos resumir, en el capítulo 29. Es importante que ustedes vayan un poquito más profundo para que vayamos aprendiendo un poquito acerca de todo lo que estamos viendo. Luego, la pregunta 2. La pregunta 2 dice: ¿cuál es el espíritu de la ley de los votos? A ver, ¿qué encontraron ustedes o qué pusieron hoy en la mañana en ese devocional que tuvieron acerca de esa pregunta? ¿Cuál es el espíritu de la ley o de los votos? Cuéntenme, ¿cuál es esa respuesta que ustedes pusieron? Por ahí quiero ver. Estoy viendo comentarios. Dice: a mí me llamó la atención de las trompetas porque muestran muchos principios básicos. Correcto. Bueno, así como están comentando, quiero que me digan, ¿qué pusieron en esta pregunta número 2? ¿Cuál es el espíritu de la ley de los votos? El principio básico era para los hombres. ¿Por qué? Vean el verso número 2 del capítulo 30. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué quiere decir esto? Hombres, debemos ser responsables con lo que sale de nuestra boca. Esos votos que nosotros hemos dicho, debemos cuidarlo porque como líderes de nuestro hogar también estamos hablando por nuestras esposas, por nuestros hijos. Entonces el significado de lo que sale de nuestra boca debe cumplirse. Cada cosa que nosotros hagamos debe cumplirse. La pregunta número 3. Y aquí quiero que por favor me comenten, porque yo sé que es en la época en la que estamos viviendo, hablar del machismo, de todo esto, está en boga de todo. ¿Por qué? Por las diferentes marchas, por todo esto. Y esta pregunta es bien peculiar y dice: ¿hay machismo al darle autoridad al padre o al esposo en cuanto a los votos? Obviamente se está refiriendo al capítulo 30, que ustedes ya en casita leyeron. Pero díganme, ¿hay machismo al darle oportunidad al padre o al esposo en cuanto a los votos? Ajá, vamos a ver, leo alguno de sus comentarios. ¿Hay machismo al darle autoridad al padre o al esposo en cuanto a los votos? Y yo creo que es bien importante definir qué es el machismo. Es bien importante saber a qué se refiere esto. El machismo es cuando se cree que el hombre tiene mayores capacidades que la mujer. Y aquí en este capítulo 30 no se refiere a eso de ninguna manera, sino que nos está diciendo
que la mujer no, nos quiere decir que no es que la mujer no tiene ni voz o es incapaz, nada que ver con eso, sino que está promoviendo la responsabilidad de hombre, para los hombres, de cuidar a su mujer. Como líderes de nuestra casa, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hombres? Es importante que como líderes de hogar veamos, creo que todos podemos con esa pregunta debatir un poquito y pensar varias respuestas. Por ahí veo que dice Amelia Sánchez de Cruz, no hay machismo. Por supuesto que no. En este contexto, lo que nos estaba diciendo era que los hombres tenían que tomar responsabilidad como líderes espirituales que eran de las mujeres. Es decir, tratarlas como un vaso más frágil. No quizás como hoy en día. Creo que a muchos hombres no les importa dónde está su esposa, qué está haciendo su esposa, en dónde anda. Eso era todo lo contrario. Aquí estaba diciendo que nosotros debemos ser esos líderes del hogar, esos hombres capaces de cuidar y ver que ellas se encuentren con bien, de sentirse protegidas. Por ahí va la respuesta de esa pregunta. Pienso que no, dice Betty Carreño, pienso que no tienen autoridad. Ok. Por supuesto, el contexto de lo que estamos leyendo nos está hablando a nosotros como hombres a ser líderes espirituales y tratarlas a ellas con respeto y responsabilidad. Ahí parte de lo que podemos encontrar en Números capítulo 29 y capítulo 30. Así que por favor vamos a hacer un cambio y vamos a Salmos. Y vamos al capítulo 38 y 39. Salmos capítulo 38 y 39. Yo les doy tiempo para que en su Biblia vayan. Y antes de leer la pregunta, quiero que ¿cómo lo podemos aplicar? Pregunta Malena Hernández. Bueno, importante, hombres que me están viendo, que están en sus hogares, ustedes son los responsables de sus esposas. No son responsables son responsables de cuidarlas y tratarlas con responsabilidad, de estar ahí y no despreocuparse de ellas. Los votos de los que hablaba ese capítulo eran acerca de la responsabilidad que tenemos como líderes espirituales. Luego, el capítulo 38 y 39 de Salmos. La primera pregunta dice: notemos que el pecado quita la paz de una persona que ama al Señor. Para eso leamos el verso 3. Y ahí la pregunta es ¿por qué? Dice el verso 3 de Salmos, ahorita se los leo. Capítulo 38, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahora vayamos a la pregunta. ¿El pecado quita la paz de una persona que ama al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué el pecado quita la paz de una persona que ama al Señor? Cuéntenme, por favor, en un comentario. ¿Por qué el pecado le quita la paz a un cristiano? Ojo, David no está hablando sobre el dolor o la consecuencia del pecado, sino que él está hablando sobre el simple hecho de haber pecado, que aquel que ama al Señor le duele pecar. Entonces, la pregunta es, ¿el pecado le quita la paz de una persona que ama al Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuando pecamos perdemos la paz? ¿Sí o no? Fácil. ¿Perdemos la paz cuando cometemos una falta? Dice Amelia Sánchez de Cruz, porque no podemos pecar sin sentir el dolor de haberle fallado a Dios. Correcto. Porque dice Jenny Molina, porque el pecado nos aleja de Dios. Exacto. Para aquellos que amamos al Señor, cuando cometemos
una falta, ¿qué es lo primero que sentimos? Nos sentimos avergonzados porque amamos a Dios. Y miren, yo lo aplico al caso de los que estamos casados. ¿Qué pasa cuando le fallamos a nuestras esposas? O hacemos algo que nos hace sentir mal. Nos sentimos tristes porque quizás hemos lastimado su corazón. Si le damos la vuelta, cuando nosotros cometemos un pecado, nos sentimos tristes y molestos porque le hemos fallado al Señor. Porque el Espíritu Santo que hay en nosotros nos da ese llamado de atención. Así como dice Grace, sí, el Espíritu Santo nos llama la atención. Y recuerden, cuando nosotros estamos así, el hombre que su corazón es conforme al de Dios no tendrá paz mientras haya pecado en su vida. Nosotros como cristianos conocemos sus escrituras, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando cometemos un error, nos sentimos culpables y nos sentimos juzgados. La pregunta número 2 dice, pero me voy a ver aquí mis anotaciones. La pregunta número 2, ¿son llagas literalmente? ¿A qué se refiere este capítulo? Dígame, ¿son llagas literales a las que se está refiriendo David? ¿A qué se refiere? Yo leí un poquito más, pero díganme ustedes, ¿se está refiriendo a llagas literales? ¿A qué se está refiriendo David en este salmo? Estuve leyendo un comentario que decía que se cree que este es uno de los salmos que David escribió después de su pecado con Betsabé. Después se escribió el 51, cuando ya empezaba a ser restaurado, pero este es uno de los que se cree que se escribió después de que él cometió el pecado. Por lo que él describe su sufrimiento y podemos notar que está hablando sobre una situación mental. Ustedes pueden ir a todo el verso y hay frases como una de las frases que me llamaba la atención. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hay demasiadas frases en este capítulo que nos hacen pensar de maneras diferentes. Y recuerden que estas también eran unas señales físicas. Las llagas eran señales físicas, pero especialmente esas llagas estaban en su interior. ¿Por qué? Porque él se sentía incómodo consigo mismo. El pecado nos hace sentir incómodos. El pecado nos hace sentir juzgados. Y esa es parte de nuestra pregunta número 3. Consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando cometemos un pecado? Pónganme ahí en la cajita de comentarios cuáles son esas consecuencias del pecado. Ya vimos que cuando pecamos no nos sentimos bien. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Cuando yo les voy a decir una que yo creo que es una de las más palpables o las que quizás yo puedo ver. Cuando nosotros cometemos un pecado, o cómo podemos ver una consecuencia, y es que cuando estamos cometiendo un pecado, lo primero que sentimos es que todos andan hablando de nosotros. Nos sentimos juzgados por todos. Cometimos un error, entonces nos sentimos juzgados por todos. Las consecuencias del pecado nos hacen arrastrar una carga pesada. Entonces, la consecuencia, exacto, Magdalena de López dice, nos hace sentir avergonzados. Y nos sentimos avergonzados y que todo el mundo es como, quizás sabe lo que hice. Eso es lo que nos lleva a una de las consecuencias del pecado. Quiero ver la pregunta número 4. Ojo, la pregunta número 6 la voy a dejar para que ustedes la respondan en la cajita de comentarios, así que prepárenla cuando ya vayan viendo que terminamos las 5, yo les aviso. La 6, quiero que ustedes me digan la respuesta. Dice,
La pregunta número 4. La única vía de solución a esta condición pecaminosa. ¿Cuál es la única vía de solución a esta condición pecaminosa? Única vía de solución a esta condición pecaminosa. ¿Cuál es la única forma de solucionar lo que sentimos? Con un arrepentimiento genuino. Pero también David nos habla en el verso, en el capítulo, ustedes pueden verlo, al leerlo nos damos cuenta que él nos está diciendo: cállense y mediten, apártense y mediten. Obviamente no es que debemos vivir en silencio en el pecado, sino que debemos guardar silencio para que esta acción del silencio nos revele algo importante. También David nos está llamando no a no hacer nada, sino que a tener esa paz hasta que vayamos a nuestra Biblia, hasta que sintamos la convicción del Espíritu Santo, hasta que sintamos ese fuego en nuestro interior, para tener ese arrepentimiento. Es decir, y hacer. Así vamos a poder sentir un arrepentimiento genuino, cuando lo digamos con nuestra boca, cuando nos sintamos preparados, así como lo decía David. El capítulo número 5, como una sombra es el hombre. Pregunta número 5, como una sombra es el hombre. ¿A qué se refiere con esa pregunta? Como una sombra es el hombre. La sombra es algo que no permanece para siempre y tampoco tiene mucho significado histórico. De la misma forma que David se dio cuenta que como humanos nos vamos a equivocar, vamos a morir, y por todo aquello que nos afanamos en este mundo, ¿dónde se va a quedar? Acá en la tierra. Pero para los que confiamos en el Señor, vamos a tener vida eterna. Y importante, aquí va la pregunta número 6. Bueno, el significado. Quiero que me escriban ahí, y hoy sí voy a leer todos los comentarios que me pongan. Así que díganme, ¿cuál es el significado de la palabra abenedizo? Abenedizo. Palabra. ¿Cuál es ese significado que encontraron ustedes? Supongo que muchos han de haber buscado en Wikipedia, en diferentes herramientas electrónicas. Así que pónganme, ¿cuál es el significado de la palabra abenedizo? La pregunta número 6. Cuéntenme, quiero ver, hay varios. Me siento como que les voy a preguntar así. Ahí está, quiero ver. Dice, yo busqué un significado de abenedizo, igual. Venido de un lugar distinto de aquel que no se ha establecido. Pero no sé si es el correcto. No, estás casi en lo correcto. ¿Quién más? Por favor, coméntenme ahí. ¿Cuál es el significado que ustedes encontraron de abenedizo? Qué palabra más complicada, me siento trabado. Cuéntenme, una más. Ya casi lo dijo. Una más. Ajá. Yo encontré el siguiente significado. Dice que se ha introducido en una posición o en un ambiente o en una actividad que no le corresponde. También encontré que hablaba acerca de ser forasteros, de alguien que no es de esa tierra. Bueno, ahí estamos terminando con la guía de Salmos. Quiero ver, 4 minutos. En estos 4 minutos vamos a ir sobre las preguntas de la guía del libro. Así que hoy nos tocaba leer de la página 96 hasta la página 98. Y la primera pregunta es: ¿la venganza justa consiste en no oponer resistencia al mal? Explique. La venganza justa
consiste en no oponer resistencia al mal. Explique. Bueno, la venganza justa hace desaparecer la injusticia y como discípulos nos va a mantener siguiendo a Jesús. Sabemos que como hijos de Dios ningún mal va a quedar sin ser castigado. Y el libro lo menciona de esa forma. La pregunta número 2. En la comunidad de los discípulos, el derecho no es una posición. En la comunidad de los discípulos, el derecho no es una posición. Expliquen. Miren, me encanta cómo lo menciona también el libro, que dice que el seguidor de Jesús está hecho a la injusticia. ¿Por qué? Porque está vinculado totalmente a Jesús y debe y da testimonio de Él. Estos crean un vínculo estrecho entre la comunidad. Así que me llamó mucho la atención esa pregunta número 2. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. 1 minuto, creo que todavía podemos resolver la número 3. La número 3 dice: ¿cuándo desaparece el abuso de mi servicialidad? El abuso de mi servicialidad, como lo dice el libro, resulta visible cuando no ponemos límites. El abuso resulta visible cuando no ponemos límites. Importante. Obviamente, de Números y Salmos, ustedes pueden tomar su Biblia y leerlo. Pero si ustedes no están siendo parte de nuestro club de lectura en cuanto al libro, cuando les caigan las guías en WhatsApp, pregunten si tenemos un link donde ustedes puedan descargar este libro y así ponerse al día. Ya el tiempo no es nuestro amigo, pero es importante también darle algunos anuncios antes que me vaya a orar. Importante, si no ha reservado su silla para el evento de resurrección, no se vaya a quedar sin su puesto. Por favor, reserve a tiempo. También las vigilias. Vamos a tener las vigilias a partir de las 10 de la noche. Importante, reserve su puesto. No se vaya a quedar a última hora sin su puesto. Hermanos, para mí ha sido un privilegio y un honor poder compartir con ustedes esta guía, poder desarrollarnos y edificarnos. Así que les agradezco y les invito a que inclinen su rostro y que oremos. Señor, gracias por este tiempo donde podemos aprender de tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque hasta este día tú has estado con nosotros. Señor, te pedimos por cada una de las familias, de las personas que se conectan, por cada una de las familias de nuestra congregación, Señor, que nos cuides, que nos guíes, Padre. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. No olviden reservar sus asientos. Mañana tenemos culto con normalidad. Jueves, culto con normalidad. Así que los esperamos en la iglesia o en línea por medio de nuestro club de lectura. Dios los bendiga.